Katherine y David son un matrimonio feliz, exitosos, tienen un hijo y una hermosa casa. Katherine empieza a dudar de la fidelidad de su esposo, se pone más tóxica que tu ex y decide ponerlo a prueba contratando a una mujer irresistible. ¿Pasará David la prueba o caerá en el pecado? Lástima que no salga como lo pensaba. Bueno gente, hoy en otro resumen, Chloe. Y luego él acabó en mi mano. ¡Diablos, señorita! Katherine es una ginecóloga exitosa que intenta de varias maneras mantener el interés vivo de su marido. Su esposo es Liam Neeson, que tiene como fachada ser profesor de música, porque todos sabemos que es un héroe de acción y en cualquier momento hay una explosión, un secuestro o algo parecido. Pero acá no es el caso. ¡Aburrido! Volviendo al tema, se planea tremenda fiesta sorpresa de cumpleaños para David, pero la sorpresa se la lleva a ella cuando le dice que no puede llegar, porque perdió el vuelo. Sospechoso, piensa Katherine. Lo que no sabe es que David se quedó a tomar algo con varias estudiantes. Como les decía, Katherine se preocupa por mantener la llama del amor vivo, de gustarle a su esposo que no para de ser amable con otras mujeres. ¿Qué te gusta beber, Delia? Permíteme un momento. Claro. Menos con ella, ahí ya no hay nada. Un día en el baño de un restaurante, mientras Katherine piensa que su matrimonio posiblemente se está acabando, conoce a Chloe, que lloraba secretamente en uno de los baños. Chloe le dice que está bien, que no pasa nada y listo. La cosa se queda así, Katherine vuelve a lo suyo, intentando convencer a su esposo de tomarse una copa y tal vez que termine en algo más. Ya saben. No. Sexo es lo único que te interesa. Sexo, 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 sexo. Al otro día recuerda a la chica del restaurante, que se le hace que la había visto en otra parte. Claro, todos los días al frente de su trabajo la ve entrar en un bar y salir con algún hombre. Y bueno, por si no lo descifraste, Chloe es una prostituta de lujo y Katherine tiene un trabajo para ella. Como tiene una leve sospecha de que su esposo le es infiel, amiga, date cuenta por favor, se pone más tóxica que Hiroshima. Básicamente lo que quiere es que Chloe se le presente de alguna manera a David para ver qué puede pasar. Y ya, nada más, ponerle una vil y sucia trampa. ¿Qué rayos es eso y la confianza? Mujeres, por favor, no hagan eso. Así pues, Chloe hace lo suyo, lo conoce en una cafetería con la excusa del azúcar, mirada va, mirada viene y al otro día da su informe. Bueno, la buena noticia es que David solo se le acercó, le preguntó su nombre y le dijo un chiste. Nada más, todo tranquilo. Y con eso pensaríamos, listo, Katherine se puede relajar. Pero ahora lo que la intriga es cómo Chloe puede hacer su trabajo. Intento hallar algo que amar en todos. ¡Qué profundo! Muy profundo y todo, pero solo para demostrar que las mujeres nunca están felices con nada, Katherine se pone más tóxica que tu ex revisando los mensajes del WhatsApp y le pide que lo haga una última vez, como para estar seguros, como si no fuera suficiente. Señora, por favor, deje a su esposo tranquilo. Segura, le dice Chloe. Segura, le dice ella. ¡Qué loca! Lo que sí es verdad es que Katherine se siente sola en su casa. El tiempo la ha llenado de inseguridades, tiene una relación de mierda con su hijo Michael, con el que ni habla, cosas de adolescentes, su esposo ni la determina, pero a veces, solo a veces, le dan arranques o ataques de cariño. Pero ya las demostraciones de afecto se sienten raras, como si fueran dos muy buenos amigos. Y de aquello, nada de nada. Hace mucho tiempo que no le dan como a cajón que no cierra. Al rato recapacita, piensa como una adulta, busca a Chloe para decirle que dejen las cosas así y que no es necesario seguir con el trabajo. Tarde, le dice Chloe. Ella volvió al mismo sitio y esta vez David la invitó a salir. Caminaron, se fueron a un lugar privado, se besaron un rato y listo. Katherine se enoja porque Chloe se tomó muy en serio su trabajo, no sé qué esperabas, para eso pagaste. La lógica, la cosa se queda así, pero luego pasa esto. En fin. Katherine intenta no reírse. Qué difícil fue ver esta escena y no reírse. Suscríbete si también te ríes cuando la gente se cae en la calle. En fin. Se siente mal, la ayuda y le pide que termine la historia de una vez por todas. Pues sí, ya entrados en gastos, ya que. Pues bueno, no hay mucho más que agregar, solo el detalle pequeño de que primero lo manoseó con la mano.
luego con la boca y luego quedaron como amigos. Y miremos, Katherine sí está preocupada y triste, pero no como lo esperaría uno. Lo que más le preocupa, la verdad, es si Chloe no tiene ninguna enfermedad. Una gonorrea, un herpes y cosas así. Que me parece válido, pero debería estar enojada, creo yo. No sé. De regreso a casa se queda pensando en los detalles de la historia de Chloe y lo mucho que la excita imaginarse a su esposo manoseándose con otra. Tanto así que la lleva a autocomplacerse mientras se baña. Rico. Qué giro inesperado de las cosas. En fin, al otro día Chloe la visita en su consultorio y conoce a Michael, el hijo de Katherine. Charlan un rato. ¿Y te parece sospechoso que Chloe quiera entablar relación con el muchacho? Por lo menos raro sí es, pero no pasa nada. Le muestra las pruebas a la doctora de que no tiene ninguna enfermedad venérea y le recuerda la hora y lugar de la próxima cita que tiene con David. ¿Será que Katherine quiere llegar y encontrarlos justo cuando le esté dando como a pandereta en Semana Santa a Chloe? Pues no, los deja hacer el sin respeto tranquilos, que considerada, porque lo único que quiere es que Chloe le cuente qué pasó, con todos los detalles posibles. Tiempo, duración, posiciones, la señora tiene su fetiche, es respetable. Y bueno, a Chloe le están pagando por eso y pues no le importa. Le cuenta que al principio a David no se le ponía como para partir panela, pero luego pudieron hacerlo. Bien. Katherine se siente entre muy mal porque le están siendo infiel y entre muy excitada porque... qué sé yo de gustos de la gente. Se pone sentimental, comparte con Chloe cómo era su relación al principio, todo era perfecto, siempre estaban juntos, el amor por allí, el amor por allá. Si se acabó la relación de Messi con Barcelona, se acaba lo que sea. Chloe se siente mal por la pobre Kate y la única respuesta que tiene para los momentos incómodos es un beso. Rico. No es lógico, pero lo valgo. Kate se asusta. Es una señora de 50 años, no había pensado en tener una relación lésbica aún, aunque es una buena opción. Pero bueno, se va a la graduación de su hijo, habla un rato con David, que nota un olor nuevo en ella, el cual le gusta. Claro que te gusta, puto, es la loción que usa Chloe, piensa Katherine. En ese momento algo hace clic, tanto que sale corriendo del lugar como si no hubiera un mañana para buscar a Chloe, que estaba con otro cliente. No importa, yo pago más, dice ella. Se la lleva a un hotel y atención, escenas explícitas donde si quieren ver los pezones de Katherine y Chloe, busquen la película, porque no quiero problemas con YouTube. Creo que está en Amazon Prime, de nada, luego me agradeces. ¡Qué agradable sujeto! Y bien, después de las escenas lésbicas, al despedirse, Chloe le regala una pinza para el cabello, algo así. El punto es que era de su mamá, tu amiga la que nos ilusiona rápido. Como sea, al llegar a la casa, Liam Neeson tiene una pequeña duda. ¿Quién es? Ella responde diciendo que por qué no empieza él primero. Como todo buen mentiroso, David niega todo. No sabe nada de nada, es fiel hasta que se demuestre lo contrario. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las fotos? No hay nada. La discusión se queda así, ninguno admite sus secretos, la cosa se queda así, peleas de matrimonios, no lo entenderías. Al otro día, Chloe le envía unas fotos un tanto comprometedoras y le llega con unas flores. No ha dejado de pensar en ella y quiere que se repita, golosa. Katherine, que vuelve a ser una señora de 50 años conservadora, le dice que fue un error y que prefiere dejar las cosas así. Le da un cheque y termina el noviazgo. Que no fue noviazgo nunca, entonces es triste. Chloe, que ya se había imaginado tremenda vida junto a Katherine, se va ofendidísima. Tan solo hay que verle la cara que pone. Por su parte, la doctora regresa a casa, recibe una llamada de Chloe que le dice que David volvió a buscarla. Katherine se cansa de la situación, le pide a Chloe que se vean otra vez y también a David. En la reunión, antes de que llegue Chloe, le pide a su esposo que sean sinceros. Ambos van a decir la verdad de por qué la relación se fue a la mierda misma y seguirán adelante, normal. David admite que no apareció en su cumpleaños porque se quedó con varios estudiantes, no una sola estudiante. Nada más, eso fue todo. Pero espera que llegue Chloe para que veas cómo se cae la mentira. ¿Qué? ¿Quién era esa chica? What? Tremendo giro de trama le cae a Katherine en la cara. Ahora es su turno para contar la verdad. Explíqueme. Liam Neeson es inocente. Nunca dudamos de él. Nunca. Si su esposo le es infiel, amiga, date cuenta por favor. Ella admite que contrató a Chloe para ponerlo a prueba. Al parecer, Chloe inventó todo lo que había pasado. Las manoseadas y todo eso. ¡Esta perra está loca! Dice David.
que cuando termina de escuchar la historia de su esposa haciéndole infiel con una mujer, no le presta mucha atención, pues fue con una mujer y no vale como infidelidad para él, y la perdona. Así de fácil. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es o no es? ¿Se perdona más fácil si es con una mujer o es la misma cosa? Opinen en los comentarios de a uno. Como sea, cierran el episodio con un beso de amor entre esposos, qué lindo y listo. Por ese lado, todo perfecto. Pero Mientras tanto, Chloe le cae a la casa y encuentra a Michael. Ahí le pide que la lleve a la habitación de sus padres para que le dé como a sello en notaría, porque la excita mucho la ropa y las cosas de Catherine. Más escenas imposibles de mostrar y al rato Catherine los encuentra dormidos. Le pide a Michael que se vaya y Chloe, en su estado más psicótico, lo más de tranquila, le dice que si realmente pensó que la podía sacar de su vida así como así. Definitivamente la perra está loca de remate, ya se imaginó una vida con Michael porque tiene dizque algunas cosas parecidas a la madre. Catherine le dice que se tranquilice, que se vaya y que luego hablan. Chloe no tiene problemas con eso, ella está tranquila. Difícil de creer si le pones en el cuello un objeto afilado a la otra persona. Pero bueno, solo quiere una cosa para irse. Quiero que me beses. Un inocente beso. Todo iba bien hasta que Catherine ve que su hijo las está viendo. Se asusta y empuja a Chloe hacia la ventana. Ventana que estaba pegada con mocos al parecer porque cae lo más de fácil. Chloe queda al borde y antes de que puedan agarrarla se deja caer. La muy hija de su madre se autodesvive. no me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. ¿Qué se le va a hacer? Todos felices para siempre. Menos Chloe que se murió. Pero lo bueno es que salvó una relación. Casi la destruye, pero indirectamente la salvó. Y bueno, Michael quedó un poco trastornado. En un momento estás haciendo el delicioso con alguien y al otro ese alguien muere cayendo del segundo piso. Pero nada que no se pueda solucionar con terapia. Problema resuelto. Y bueno gente, este fue otro resumen de Chloe. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.